Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Ya finalizando lo que fue una semana cargada de actividad, cargada de trabajo en muchas comisiones aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, un poco encaminándose a lo que va a ser una posible sesión el 13 de septiembre. Veremos cómo se va desarrollando. José, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Terminando una semana, como vos decías, intensa en materia de comisiones y bastante actividad para hacer un mes electoral. Así es, y bueno, vamos a ir viendo cómo se va. Hoy arranca el mes de septiembre, el 1 de septiembre, así que veremos si esta semana, en realidad este mes, la novedad es que va a ingresar el presupuesto, debe ingresar el 15 de septiembre, así lo establece la Ley de Administración Financiera, así que va a ser una semana que seguramente va a haber actividad en el recinto, porque una vez que ingresa también tiene que venir el ministro de Economía a explicar sobre el presupuesto, y también se invitan a muchos otros funcionarios de diversas carteras, ¿no? De otros ministerios, de otros organismos como la aduana, la AFIP, ANSES, aerolíneas, que vienen a disertar respecto de cómo impactaría el presupuesto dentro de sus propios organismos, algo que lo venimos cubriendo todos los años, ¿no? Así es, y bueno, la experiencia ya con el ministro de Economía, Sergio Massa, el año pasado fue bastante positiva en el sentido de que, bueno, hubo muchos funcionarios que vinieron a dar las explicaciones referidas a lo que es todas las áreas que comprenden el presupuesto. Este es histórico y habitualmente se da así, se tiene que dar así, que todos los ministros vengan y expongan. Entonces, y que se desarrolle durante mucho tiempo, pero no siempre se da así. De hecho, el año anterior, con el presupuesto, vendría a ser el 2022, ese que terminó no aprobándose, se dilató el tema, el tratamiento con el ministro Guzmán y bueno, finalmente terminó viniendo a presentarlo y se le dio un tratamiento exprés que terminó como tenía que terminar, evidentemente, con un rechazo. Así es, y los diputados de la oposición suelen pedir constantemente que vengan los diversos ministros y también los titulares de otros organismos, no solamente los ministerios, también, como decíamos hoy, de AFIP, de aduana, de ANSES, de Aerolíneas Argentinas y diversos organismos que de alguna manera dependen del Estado. Vinieron a disertar aquí a la Cámara de Diputados, algo que uno quizá no estaba tan acostumbrado a que vengan tantos funcionarios. Recuerdo que había 1 o 2 reuniones por semana en las cuales se convocaba a comisión, trabajo en comisión, y venían a disertar. Ahora veremos cómo se va a dar esta dinámica, ¿no? Si bien el 15 de septiembre ingresa el presupuesto, ahí habría que ver, teniendo en cuenta también que en octubre van a estar las elecciones generales, eventualmente en noviembre si llega a haber una segunda vuelta, un balotaje, así que va a estar un poco quizá complicado la agenda para poder reunir a los funcionarios necesarios que vengan a disertar y a los diputados también, ¿no? Claro, la particularidad que tiene esta presentación y la particularidad inédita, además, es que sea el propio ministro de Economía en plena campaña electoral y que sea el que el ministro de Economía sea justamente el candidato presidencial del oficialismo, es toda una novedad, es algo inédito. Entonces, porque bueno, justamente se supone que él va a venir a presentarlo. Después es lo más probable, o muy probable también sería, que no tenga tratamiento, que se postergue lo que hablábamos ayer, que se termine postergando a ver cómo salen las elecciones, a ver los tiempos que se manejen y qué se consensúa finalmente y qué decisión tiene el gobierno nacional, que el oficialismo es el que en ese sentido tiene la sartén por el mango, pero particularmente que sea el ministro de Economía el candidato, bueno, le da una particularidad muy especial. Y tampoco descartemos la posibilidad de que venga Agustín Rossi a disertar como jefe de gabinete, ¿no? Que también sabemos que es candidato a vicepresidente en la fórmula de Unión por la Patria, pero también tiene la obligación por la Constitución Nacional de venir ir alternando, ¿no? Un mes a la Cámara de Diputados, un mes en el Senado, a dar informes sobre la gestión del gobierno. Habría que ver hasta el momento, desde que asumió, viene respetando un mes en cada Cámara. Claro, ahora pero desde que es candidato ya no, pero bueno,
un poco se entiende aparte, de todas maneras, en un contexto así en el cual están todos en campaña, bueno, es medio como que dificultoso para todas las partes. Sí. Que conspira un poco contra lo que él se proponía hacer, justamente, que era, pero bueno, obviamente, cuando le ofrecieron ser candidato a vicepresidente, no dudó en ese sentido y obviamente quedó un poco de lado, no el cargo de jefe de gabinete, pero sí al menos esa manda constitucional. Así es. Bueno, vamos a meternos en lo que es la actividad en la Cámara de Diputados. Hoy vamos a hablar del tema de licencias, un tema que ya tiene dictamen de comisión, que ya estaría en condiciones de meterse en el temario para ser tratado en la Cámara de Diputados, pero vamos a hablar también de qué dice la actual ley, la ley de contrato de trabajo respecto a las licencias que, que rigen hoy en día en el caso cuando una mujer está embarazada, ¿no? Cómo rige actualmente, y vamos a complementarlo luego con justamente las modificaciones que introduce este proyecto de licencias, de alguna manera ampliar los periodos, ampliar los plazos y también los sujetos sobre los cuales podrían beneficiar estas licencias, como las personas no gestantes, claro, temas de monotributistas, temas de los autónomos. Así que va a ser una jornada en la cual vamos a hablar específicamente del tema de las licencias. Para meternos en el tema, vamos a ver qué decía la diputada María Rosa Martínez respecto a este tema. Hemos podido dictaminar licencias después de bastante trabajo desde el año pasado que arrancamos con foros en esta Cámara, con áreas del Estado Nacional, el Ministerio de las Mujeres, el de Trabajo, la ANSES, y con organizaciones sindicales, con mujeres sindicalistas de distintas centrales, y también con movimientos sociales y organizaciones comunitarias que cuidan en sus barrios. Hemos tenido reuniones con el sector empresario también, y finalmente con el trabajo intenso de la diputada Sile y presidiendo la Comisión de Trabajo, y la diputada Macha en la Comisión de Mujeres y Diversidad, llegamos a poder, aunar alrededor de 55 proyectos de ley que ya estaban en el Congreso, en un dictamen de mayoría para incrementar licencias desde una racionalidad muy importante, porque mejoramos el tema de paridad de varones, mujeres y diversidad, pero también hablamos de licencias por adopción, de tratamiento de fertilización asistida, de controles de salud, tanto de varones como de mujeres. Y creo que son la licencia por violencia de género, que es una licencia que acompaña la votación que hicimos del convenio 190 del OIT. Sí. Me parece que agregar a este debate, además de los cambios en la ley de contrato de trabajo, el tema de la seguridad social para monotributistas, también es un avance en términos de mejora de la calidad de vida de las y los trabajadores. Muy bien, y escuchábamos a la diputada del oficialismo y bueno, vamos a seguir hablando de licencias, como decía Luciana, y vamos a escuchar precisamente a Luciana. A ver, ¿qué hablamos de licencias? Así es, José. Bueno, vamos a hablar, venimos hablando ya del proyecto que busca ampliar las licencias para personas gestantes, no gestantes, y también esta novedad que incluye de los monotributistas y autónomos. Todo esto es un proyecto, lo que venimos hablando, pero vamos a hablar actualmente de la ley que existe, ¿sí? De la ley de contrato de trabajos, de qué dice respecto de las licencias para todas aquellas mujeres que se encuentren embarazadas, que tengan un trabajo y que de alguna manera quieran transitar, porque sabemos que hoy en día es optativo y voluntario para todas las mujeres, atravesar o no, llevar o no adelante un embarazo, tienen la posibilidad de interrumpir el embarazo con la ley voluntaria del aborto, o la posibilidad de llevar adelante un embarazo en el caso que decidan llevarlo adelante. Bueno, tienen que saber de que la ley de contrato de trabajo para todas aquellas personas que están en relación de dependencia, de alguna manera lo que obliga es a conservar el puesto de trabajo y que te sigan pagando tu sueldo en esos periodos que te corresponde por licencia, por estar embarazada y luego por dar a luz. Pero vamos a ir metiéndonos de a poco en unas placas a ver en qué consiste esto. Dice que la licencia por maternidad es uno de los derechos laborales garantizados a toda persona gestante que trabaje bajo relación de dependencia. Recordemos esto es lo que dice la ley de contrato de trabajos, que rige para las personas que tienen una relación laboral bajo relación de dependencia. Después también existen otros convenios de acuerdo a la actividad que realiza alguna persona que también
establece esta condición de cierto tipo de licencias cuando una mujer esté embarazada. Dice, ¿en qué consiste este derecho? Este es un periodo en el cual la persona que esté transitando un embarazo puede ausentarse de sus labores para adecuarse a la llegada del recién nacido. Entonces, es como la idea principal que tiene la ley de contrato de trabajo, de que la mujer que decide llevar adelante un embarazo conserve su puesto laboral, y no solamente que conserve su puesto laboral antes, durante y después del nacimiento, sino también que siga percibiendo la remuneración, y es aquí donde entra el Estado, auxiliar de alguna manera a los empleadores para que esa mujer pueda seguir conservando su puesto de trabajo y también pueda seguir cobrando su sueldo todos los meses, porque no se está ausentando porque se quiere ir de vacaciones o porque no le dieron ganas de ir a trabajar. Simplemente se está ausentando porque hay una cuestión física que de alguna manera la obliga a hacer un reposo necesario. Todo va a depender si esta mujer está transitando por un embarazo de alto riesgo o no, pero lo cierto es que la ley de contrato de trabajo establece que tienen todas las mujeres y las personas gestantes de tener un derecho a tomarse las licencias necesarias y que eso no afecte a su empleo, ¿sí? Vamos a ver qué dice respecto al tiempo de licencia. Tenemos otra placa, una placa más, a ver, tenemos el tiempo de ahí está. Licencia por maternidad según la ley de contrato de trabajo en Argentina. Dice que en Argentina la licencia por maternidad consta de 90 días en total, ¿sí? Estos pueden distribuirse de la siguiente manera: 30 días antes y 60 días después de la fecha probable del parto. Si querés tomarte más antes o menos antes, ¿podés? En realidad, 90 días es el cálculo que se estima, ¿no? Podés dividirlo 30 días antes y 60 días después, o pueden ser 45 antes y 45 después de la fecha probable de parto. Esa es la posibilidad que te da la ley, porque por ahí hay mujeres que están ya hasta casi por parir y pueden seguir realizando sus actividades normalmente, yendo a trabajar normalmente. Entonces ahí de alguna manera no se justifica la necesidad de tomarte la licencia, ¿no? En esos casos, por ejemplo, dice, bueno, me tomo 30 días antes y 60 dejo días para después. Recordemos que estos siempre son días hábiles, no se cuentan los feriados. Entonces, en la sumatoria son 90 días que hace a una buena cantidad de meses de licencia para poder transitar el embarazo, el parto y sobre todo el posparto para poder atender a ese recién nacido. Y la otra opción es 45 días antes y 45 días después de la licencia. Después vamos a ver un poco más adelante que está la posibilidad de poder extender esta licencia, pero se va a dar en ciertos casos en particular. Tenemos esta acá. ¿Qué pasa con la notificación del empleador? Esto es sumamente importante desde el punto de vista legal y jurídico por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque para conservar tu puesto de trabajo y que te sigan pagando la remuneración que te corresponde, es importante que tu empleador esté notificado que estás embarazada. ¿Y cómo se notifica esto? Con un certificado médico que avale que estás embarazada de tantas semanas, y eso va a dejar constancia y a vos te va a avalar y te va a acreditar de que tu empleador tomó conocimiento de tu situación. Te exime de dos cosas. Por un lado, te ayuda a conservar el trabajo, y por otro lado, te ayuda a preservar tu empleo, porque nadie en la República Argentina te puede despedir o te puede dejar sin trabajo por estar embarazada. Eso incluso se considera una causa de discriminación, que luego vamos a ver en qué consiste en el caso de que proceda. No es para spoilear, pero a ver, si spoileo, me lo postergás. Pero ¿qué pasa si cuando volvés te cambian de lugar? No, a ver, cambiar de lugar vos lo podés llegar hasta negociar. El tema es que no te despidan, ¿sí? Vos podés hasta negociar que si querés realizar la misma tarea o si te pueden modificar. A ver, el tema de reubicarte en algún otro puesto dentro de una empresa, por ejemplo, es una facultad que tiene el empleador, ¿sí? Que muchas veces la tiene que consensuar con el trabajador, y en muchas otras quizá el empleador considera que ya no sos apto para esas tareas y sos apto para otras tareas. Pero siempre y cuando no tenga que ver con una causa que fundamentalmente venga de producto del embarazo, ¿no? Donde esa causa es manifiesta, por decirte, por venganza de alguna manera, decir, bueno, vos te embarazaste, te fuiste los días que te corresponde de licencia, pero cuando venís no tenés más este puesto. No, tiene que haber una causa que justifique realmente por qué te mueven o no de un puesto de trabajo, y que no sea evidente que fue porque te quedaste embarazada y te tuviste que ausentar los meses que establece la ley, ¿no? Dice, bueno, la notificación del empleador
La ley determina que la persona trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador. Acá usa la palabra fehacientemente, es decir, tiene que dejar constancia de que el empleador tomó conocimiento de esa situación, no es solamente de palabra. Fui y le avisé a mi empleador que estoy embarazada. No, tenés que presentarlo fehacientemente con una nota, con un certificado médico que avale esa situación. Si la trabajadora está embarazada, debe presentar a su empleador el certificado médico informando el embarazo con la fecha probable de parto. ¿Por qué? Porque la fecha probable de parto, que es la que te expide o la que te pone el médico en un certificado, es la que te va a determinar y va a decir, bueno, más o menos hasta cuándo te corresponde la licencia, ¿no? O sea, la licencia preparto y posparto, de cómo se va a dividir esa situación. Tenemos otra placa más. Dice, ¿qué es la excedencia por maternidad? Acá se abre la situación en la cual quizá, bueno, atravesaste un embarazo, llegó el momento de parir, ya lo tenés, efectivamente nació el bebé. ¿Qué pasa? ¿Existe la posibilidad de tener una excedencia por maternidad? Y en algunos casos sí, en algunos casos no. Vamos a ver qué dice la ley. La excedencia por maternidad es la extensión de esa licencia, ¿sí? Un periodo de tiempo adicional que la persona trabajadora tiene derecho a solicitar cuando finaliza el plazo de la licencia por maternidad. Ahora bien, este derecho tiene ciertas particularidades que es importante conocer. La remuneración, por ejemplo. Durante este periodo, el personal no tiene derecho a percibir salarios ni tampoco ninguna asignación por parte de la Seguridad Social. Es decir, ¿qué significa? ¿Existe el periodo de excedencia por maternidad? La respuesta es que sí. ¿Y qué te garantiza? Que conserves tu puesto de trabajo, pero el empleador no está obligado a pagarte el salario, ni tampoco que puedas cobrar una asignación, ¿sí?, por parte del Estado en ese periodo en el cual te excediste, ya sea porque, no sé, por ejemplo, tenés alguna situación particular, no tenés con quién dejar a tu hijo, sea cual sea. No está obligado, pero puede hacerlo. ¿Cómo? No está obligado, pero puede hacerlo. No, claro, no está obligado. Lo que está obligado es a conservarte tu puesto de trabajo. No está obligado a seguir pagándote cuando vence el periodo de licencia. Por eso habla del periodo de excedencia. Es decir, hasta acá llegó el periodo de licencia, esto ya es una excedencia. No está obligado a pagarte, no está obligado a echarte el trabajo, ni tampoco está obligado a pagarte el sueldo. Pero bueno, hay ciertos casos en los cuales, por ejemplo, la mujer se le despierta algún tipo de enfermedad a causa de haber parido, a causa del embarazo. Eso ya es una situación particular que se contempla. O, por ejemplo, si tuviste un hijo que nace con algún tipo de discapacidad, en esos casos también se contempla y se puede extender entre 3 y 6 meses más la posibilidad de que extiendas tu licencia y te sigan pagando tu sueldo. Pero son casos particulares, ¿sí?, donde uno claramente tiene que acreditar con certificado médico. A ver, tenemos un poquito más de información. ¿Se puede despedir a una trabajadora embarazada? Bueno, la respuesta es un rotundo no. Precisamente la ley laboral incorpora un capítulo referido a la protección de la maternidad para hacer referencia a circunstancias como esta. Para la ley, el despido de una persona trabajadora en estado de gestación obedece a razones de maternidad o embarazo cuando se dispone dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha del parto. Es decir, ¿qué significa esto? En el momento en que el empleador tomó conocimiento de que la mujer está embarazada, no te puede echar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Dentro del plazo 7 meses y medio anteriores o posteriores. Es decir, 7 meses antes de dar a luz no te puede echar, 7 meses posteriores tampoco te puede echar. Si lo hace dentro de esos periodos, se entiende que te está echando por cuestiones de discriminación porque estás embarazada. Y si te llegan a echar por esa cuestión de que estás embarazada, tenés dos temas. Primero, que le podés iniciar un juicio por discriminación, porque que te echen por estar embarazada es una causa de discriminación y una de las peores causas que contempla la ley, es muy, muy exigente, cae con todo el peso sobre el empleador, ¿no? Pues justamente lo que hace es preservar los derechos laborales de la mujer embarazada. Y por otro lado, tenés la posibilidad de la doble indemnización, es decir, no solamente te tienen que indemnizar por haberte pagado, sin tener en cuenta, José, todo esto de los años de antigüedad, el cargo que tenías y demás, sino que aparte de eso te tienen que pagar aparte una indemnización especial porque te están echando por estar embarazada. Es el peor negocio que podés hacer como empleador. Totalmente. Entonces, lo que corresponde en ese sentido es preservar los derechos laborales de la mujer embarazada, porque tenés la ayuda del Estado que viene a auxiliar al empleador, que es quien le paga las asignaciones a la mujer por estar embarazada. Dicho todo esto, es lo que sucede actualmente en la Ley de Contrato de Trabajos.
Esto no quiere decir de que hayan otros convenios especiales que regulen de una manera quizá un poco diferente a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo, pero nada es muy lejano a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajos. Y lo que se está discutiendo hoy aquí en el Congreso de la Nación respecto a las licencias es ampliar el periodo de licencia para la persona gestante e incorporar a las personas no gestantes para repartir las tareas de cuidado, que de eso nos va a contar José en sus placas un poquito más adelante, pero antes vamos a ver qué decía el diputado Arroyo respecto de las licencias. El dictamen fue bastante amplio, más allá de que hay ciertas disidencias, y ahí también hay racionalidad. Hoy tenemos, básicamente la licencia por maternidades por 3 meses, más otros eventuales 3 meses para la mujer, y de 48 horas para el hombre. Es muy evidente que los cuidados de los niños hoy es compartido. Cuando se hizo de 48 horas era un avance en la Argentina, porque los países no tenían licencia para varones, hoy quedó totalmente desactualizado, pero vamos, hay distintos dictámenes, pero es evidente. Son cosas que ya están para ser tratadas, y hay que tratarlas objetivamente. Entiendo que hay que tratar muchos temas en septiembre, que después viene la elección general, probablemente el balotaje, y eso va a ir complicando cada vez más, con lo cual hay un montón de cosas. Yo aspiraría a que tengamos varias veces sesión en septiembre. Bueno, escuchábamos al diputado Arroyo entonces hablando sobre el tema de las licencias, que seguramente va a ser un tema que va a resonar mucho porque es un proyecto que viene a ampliar derechos laborales, y lo importante sobre todas las cosas es que este proyecto pretende contemplar la situación de los monotributistas y autónomos que históricamente siempre estuvieron excluidos de este derecho. José, contanos de qué se trata. Bueno, vos nos acabás de dar un panorama muy concreto sobre algunas licencias específicas. Nos pusiste en tema de lo que viene justamente ahora, uno de los temas más importantes y que se viene analizando desde hace un tiempo en la Cámara de Diputados, en realidad desde hace años, pero finalmente se tomó en los últimos meses la decisión conjunta y consensuada de avanzar finalmente sobre este tema, que es una suerte de ampliación de derechos. Es la modificación de regímenes de licencias maternales, paternales y parentales, y es uno de los temas listos a priori para tratar en una próxima sesión. Ese es el régimen de licencias maternales, paternales y parentales, y justamente, bueno, nosotros decimos, está listo ya porque ya tiene dictamen. Obviamente veremos a ver si finalmente se lo incluye. Hay algunas rispideces respecto del tema, no viene absolutamente cocinado, lo veremos ya por qué, pero entendemos que seguramente en la próxima sesión va a ser... van a intentar incluirlo. Esto fue el pasado 22 de agosto, un plenario de las comisiones de legislación del trabajo que preside la diputada Vanessa Sisley, y de mujeres y diversidad de la diputada Mónica Macha, y de presupuestos Carlos Heller, presupuesto de Hacienda, de diputados, emitió dictamen. Al no haber acuerdo entre el oficialismo y la oposición, serán 3 los despachos que llegarán al recinto para su tratamiento. Por eso decíamos que, bueno, no está todo absolutamente consensuado, a pesar de que, bueno, arrancamos y lo hemos mencionado varias veces, arrancamos por 55 proyectos, o sea que era recontra transversal este proyecto, porque había de todos los sectores, de todos los partidos, de izquierda a derecha, de todos lados. Entonces, ¿sabemos cuáles son las principales diferencias entre un proyecto y otro? ¿En qué no se ponen de acuerdo? ¿En el periodo de tiempo? ¿En qué? ¿En el sujeto destinatario de la norma? ¿Cuál es la diferencia ahí? Son tantos ítems que tiene, que hay muchos que difieren. Difieren, por ejemplo, vamos a ir marcando algunos de ellos. Sí. Hay algunas cosas que son diferencias puntuales y muy específicas que no hacen a la cuestión. En general todos están de acuerdo con modificarlas, pero no hay un acuerdo específicamente, por ejemplo, en el tema de las licencias por violencia de género, por ejemplo. Ese es uno de los temas que difieren el oficialismo con la principal oposición, por ejemplo. Sí. Recordemos entonces también que bueno, hubo 4 reuniones, 3 de ellas informativas y la última en la que se dictaminó. Veamos a ver la próxima placa. Que es, bueno, ahí está. Decíamos que hubo 4 reuniones sobre este tema. La primera fue el 16 de mayo, o sea que fue bastante rápido el tratamiento, sobre todo cuando lo veíamos acá, la cantidad de proyectos que había, que originalmente en esa sesión, en esa reunión de ese plenario, fueron convocados los autores de los 47 proyectos. No era que había 47 diputados, había una treintena de diputados, varios tenían varias iniciativas.
Y bueno, esto terminó en 55 proyectos, porque se fueron no es que se presentaron, pero después se fueron incluyendo algunos que estaban y que podían sumarse a toda esta iniciativa. Y recordemos también el Poder Ejecutivo tenía uno, que sirvió como base, pero en definitiva en este tema trabajaron mucho los asesores para consensuar todo un acuerdo, y que el consenso en definitiva no fue absoluto porque, bueno, terminaron presentándose 3 dictámenes. El segundo encuentro se realizó el 4 de julio para escuchar a representantes de sectores como las centrales sindicales, representantes de la Unión Industrial Argentina y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en CONACOP. O sea que estaban todos los sectores, no van a poder decir que no haya sido un tema donde ya se haya escuchado a todas las partes. Si te parece, José, vamos a seguir repasando a medida que nos vas explicando este proyecto que busca ampliar el tema de las licencias. Vamos a ir escuchando en el medio la palabra de los distintos diputados y diputadas que hablaron sobre este tema, porque, como bien decía José, es un tema que llevó a que varias veces hubieran reuniones de comisiones donde trataron el tema. En esta oportunidad vamos a ver qué decía la diputada María Dolores Martínez respecto al tema de licencias. En primer lugar, está claro, nosotros por lo que estuvimos viendo del informe que hay en la Oficina de Presupuesto, es un informe que, por supuesto, siempre con la seriedad que trabaja la Oficina de Presupuesto, pero que atiende a una parte de las licencias y no a todas las licencias que pretende el dictamen del oficialismo incluir. Entonces nosotros planteábamos por qué en lugar de eso no vamos con... Vuelvo a decir, de menor a mayor. ¿En qué sí estamos de acuerdo? Bueno, sí estamos de acuerdo en que tenemos que incorporar la licencia por paternidad, por ejemplo, y que lo podemos hacer de manera incremental. Bueno, sí estamos de acuerdo que en la Argentina el tema de las licencias con hijos para trabajos informales, decís. Exactamente. Con tema de adopción, por ejemplo, es algo que atrasa completamente en la Argentina y que la verdad que nosotros tenemos que poner en igualdad. ¿Hoy qué tenés por adopción? No tenés prácticamente nada. No existe directamente, entonces no la tenés. Y después podíamos, si se quería, si realmente había voluntad en esto, de trabajar en algún paquete, ¿no?, del resto de las licencias, sea por violencia de género, trabajar en algún paquete que sea razonable, porque cuando queremos meter absolutamente todo es cuando viene el problema. Entonces yo creo que si hubiésemos trabajado con un bisturí, hubiésemos logrado que, en principio, en algún momento pensé que la diputada sí le iba a querer ir por ese camino, pero lo que primó es, no, yo voy por acá porque esto es lo que creo y es a todo o nada. Claro. Y ese es el punto. Entonces, cuando yo te hablo de oportunidad, entiendo a dónde me apuntás y lo que te digo es que trato de llevar ese término, ese concepto, a una cuestión de oportunidad que tiene que ver con la agenda de género. Escuchábamos a la diputada hablando de un paquete razonable de licencias. Por eso estas licencias habla de licencias por maternidad, paternidad y licencias parentales. Es decir, de alguna manera busca ampliar las actuales licencias que existen actualmente, que un poco lo estuvimos explicando al inicio del programa, y también incluir nuevo tipo de licencias a todas aquellas personas gestantes y no gestantes que atraviesan por ciertas situaciones particulares en su vida. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias y seguimos analizando el tema de las licencias. Ya venimos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto?, eso, el tema del manejo
de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Hemos realizado en el Congreso de la Nación una jornada con especialistas en relación a un proyecto que he presentado, que es el derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida. La semana pasada recordamos que están iniciando un proceso de investigación a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, la comisión empieza con la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la coparticipación al gobierno porteño, y este fue el tema que se trató la semana pasada. DTV Noticias, de lunes a viernes. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
Continuamos ahora sí con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de un proyecto de ley que ya tiene dictamen de comisión que tiene que ver con las licencias. José, seguí contándonos al respecto. Así es, bueno, y estábamos en el desarrollo de lo que fue este trabajo en comisiones, y la última reunión informativa fue el pasado 2 de agosto, cuando asistieron referentes gremiales y expertas. Finalmente en esa oportunidad se acordó que, bueno, en la reunión venidera y después del trabajo de los asesores se buscaría perfilar un dictamen, y fue lo que terminaron haciendo 20 días después. El proyecto en cuestión, recordemos, fue enviado, el proyecto original por lo menos, fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022, y luego de 2 reuniones las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios y el borrador aumentan el costo en 49.000 millones de pesos, nada menos, pasando del 0,045 del PBI esperado para 2023 al 0,074. Eso fue una novedad que, bueno, activó ciertas alarmas en el tratamiento de este proyecto. Claro, pero ¿por qué, José? Porque recordemos que todo lo que tiene que ver con licencias, en teoría es el Estado el que se hace cargo de pagar esos periodos en los cuales los trabajadores o trabajadoras se toman por distintos motivos, que no es una carga que recae sobre el empleador, sino que recae sobre el Estado. Por eso hablaron del tema del presupuesto, de cómo impactaría eso. Así es, y bueno, veamos en la próxima placa de dónde sale este incremento. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que siempre tiene que, y no siempre sucede, pero siempre tiene que participar en estas cuestiones que insumen mayor presupuesto, lo que generaría el costo adicional para la Administración Pública Nacional es la inclusión, obviamente, de monotributistas. Esto originalmente no estaba pautado, entonces esto era lo que movió un poco más de lo que se había calculado originalmente. Monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales, cuyo importe mensual será equivalente al salario mínimo vital y móvil neto vigente en cada periodo. No fue la única causa. La posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores fue otra de las causas que motorizó ese incremento. Lo que hace ruido es la palabra en simultáneo ahí. Ese es el tema. Claro, así es. Y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de asignaciones familiares. Esos fueron los elementos que generaban ese incremento adicional. Si te parece, José, vamos a ver qué decía la diputada Landricini respecto al tema de licencias, que también estuvo hablando al respecto. Licencias maternales y paternales es un pedido de gran parte de la sociedad, porque por los mamás y los papás que trabajan y no tienen con quién dejar a los bebés recién nacidos. No nos olvidemos que salimos hace muy poco de una pandemia. Hemos reconocido diferencias en las licencias para embarazos múltiples, que siempre las mujeres tienen que estar rogándolo en los lugares donde trabajan. Porque dejar trillizos, mellizos o cuatrillizos no es lo mismo que dejarle a la abuela un bebito. Y el caso de niños Down, por ejemplo, o el caso de prematuros, de bebés prematuros, que las mamás y los papás están junto a las incubadoras muchos días hasta que los pueden externalizar de los centros de salud. Entonces, la vida primero, no el comercio de órganos. Me encantó eso. Escuchábamos a la diputada Landricini entonces hablando sobre qué pasa en aquellas situaciones donde una mujer tiene un embarazo y da a luz embarazos múltiples, qué pasa cuando esos bebés recién nacidos tienen que quedarse durante varios días, incluso meses en las incubadoras por haber sido prematuros, o cuando una mujer da a luz un chico con síndrome de Down. Bueno, son todos temas especiales, particulares, que se tiene en cuenta y se contempla en el caso de las licencias, José, ¿no? Así es, sí, y bueno, y a partir de ahora vamos a ver, a partir de la próxima placa, vamos a ver las licencias específicamente, cuáles son las cosas que han variado. Veamos la próxima placa y vamos a arrancar por la licencia por paternidad. ¿Tenemos una placa más? Sí, a ver, pasamos ahí estamos.
Las licencias por paternidad se extenderán de 2 a 45 días. Paternidad estamos hablando. Sí. Las licencias por maternidad pasarían de 90 a 126 días y estamos hablando del proyecto del dictamen de mayoría, en este caso. Acá ahí fíjate que es lo que yo explicaba hoy. Actualmente, ¿cómo está la licencia por maternidad? Son 90 días, de los cuales las personas bajo relación de dependencia, recordemos que entran dentro de la LST, la Ley de Contrato de Trabajo, es la que sigue este régimen. 90 días actualmente, de los cuales te podés tomar o 30 antes y 60 después, o 45 antes y 45 después del parto. Acá específicamente dice en el texto, en el dictamen aprobado, queda prohibido el trabajo de la persona gestante durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Acreditando autorización médica, la persona gestante podrá solicitar la reducción del periodo previo, en cuyo caso se extenderá proporcionalmente el periodo posterior de modo tal de completar los 126 días. Claro, porque es la situación en la cual quizá una mujer está embarazada y se siente en condiciones de seguir trabajando, José. Ese es el tema, ¿no? Si estás en condiciones de seguir trabajando, la ley no te puede obligar a que te tomes igual la licencia. Entonces podés optar por acumular esos días que te tocan antes del parto, acumularlos para el posparto, que ahí sí quizá requiere que la persona gestante esté más en presencia con el recién nacido. Vimos entonces una modificación, ahora vemos algo nuevo. Se crean las licencias de padres para padres adoptantes, 126 días. Justamente hay 3 dictámenes, entonces decíamos que son del Frente de Todos, uno de Juntos por el Cambio, que es más moderado, y uno tercero de los legisladores del socialismo, Mónica Fey y Enrique Esteves. Se contemplan licencias de 12 días corridos por matrimonio o unión convivencial también. También se Para tomarte la luna de miel, decís. Podés hacer lo que quieras en esos días. Sí, señor. 10 días corridos por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija. Esto tiene una razón de ser porque atravesas un duelo, ¿no? Cónyuge, conviviente, hijo, hija. Pero la verdad que por matrimonio, unión convivencial, la verdad que no, yo por lo menos no le veo mucho sentido que sean 12 días. Es la luna de miel. un montón. La luna de miel, sí, es así. ¿Y 3 días corridos por qué? 3 días corridos por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o Pero no nieto. tiene proporción. 12 días por casarte o unión convivencial y 3 días si fallece tu padre, tu madre, o hermano o hermana o nieto o nieta. Es un poco desproporcional. Yo como cambiaría, ¿no? Pondría 3 días de última del matrimonio, unión convivencial y 12 en caso de duelo. Estás contra el matrimonio. No, no estoy contra, pero me parece que es una situación al contrario, que te casás por voluntad, te vas a vivir, y es una situación que te pone feliz, contento y que podés seguir trabajando con normalidad. En caso si se te muere un familiar y estás atravesando una situación de duelo, quizás no estás con todas las energías y las pilas para seguir trabajando con normalidad, no sé, me parece. Está bien, es perfecto, yo no lo contradigo para nada. Obviamente, sí, estamos atentos a que 10 días corridos por fallecimiento de cónyuge, o sea, cuando es más cercano, ya bueno, mira, más cercano a mi padre, pero bueno, así por lo menos lo establece el dictamen de mayoría. Para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar y personas a cargo con discapacidad habrá 3 días corridos también, con un máximo de 15 días anuales, por ejemplo. El dictamen de Juntos por el Cambio mantendría los 90 días para personas gestantes y adoptantes. Claro, no se va a 126, recordemos, es el otro. Para personas no gestantes se elevaría escalonadamente, en este caso, a lo largo de 6 años, de 15 días hasta 45. Claro, van aumentando progresivamente. Quien estuvo hablando también respecto de este tema, sabemos que son varios diputados y diputadas nacionales, porque hubieron varias reuniones en las cuales trataron el tema de las licencias, es el diputado nacional Hugo Yasky, que decía lo siguiente. ¿Tenemos ahí a Hugo Yasky? Juan, ahí lo están buscando. Ahí viene Hugo, José, ya viene. Seguimos analizando. Mientras tanto y mientras esperamos. Es un proyecto que hace tiempo estamos debatiendo. La Argentina tiene un régimen de licencias parentales absolutamente atrasado. Esto es una propuesta que tiende a equiparar en los tiempos de las tareas de cuidado la posibilidad del hombre en relación con la mujer, que plantea además por primera vez
la idea de que hombre y mujer en la familia tienen que compartir tiempos que tienen que ver con atención de familiar enfermo, con la citación de los padres en temas relacionados, por ejemplo, con la adaptación de los chicos cuando entran a la escuela. Eso todo recaía siempre en la mujer por el simple hecho de que para el hombre no estaba contemplada esa posibilidad. Por supuesto, en el caso de la adopción, ni que hablar. De manera tal que creo que es un proyecto que interpreta una necesidad absolutamente genuina y que además nos va a permitir tener la posibilidad de equilibrar algo que juega en contra de las mujeres, porque como tienen menos licencias, los hombres, en general en el momento de acceder a un empleo, prevalece siempre el hombre por sobre la mujer. Y esto también se trasunta en una desigualdad salarial. El trabajo de la mujer se paga menos porque siempre se supone como punto de partida que desde el punto de vista de las licencias puede estar embarazada, puede tener que atender un hijo, etcétera, etcétera, que además va a servir para nivelar entonces en el derecho de las mujeres un salario más digno. Nivelar derechos, hablaba el diputado Hugo Yasky, creo que es el objetivo principal que tiene el proyecto de licencias. De alguna manera, nivelar en temas laborales y también en tareas de cuidado, que la tarea de cuidado sea distribuida de manera más proporcional para la persona gestante o no gestante, José, ¿no? Claro, para que no haya una discriminación con las mujeres específicamente. Según el dictamen del Frente de Todos, y vamos yendo de dictamen a dictamen, porque justamente veremos si terminan consensuando en el propio recinto, cosa que se puede llegar a hacer. En caso de interrupción del embarazo, luego del 6º mes de gestación o fallecimiento del bebé, la persona gestante tendrá derecho a gozar de la totalidad de la licencia establecida en este inciso. El dictamen de Juntos por el Cambio dice que la persona gestante tendrá una licencia laboral de 30 días para recuperarse, específicamente. En cambio, el del Frente de Todos dice el total sería los 126 días por haber perdido el embarazo o en caso de que el bebé nazca, nazca muerto. En el caso, también dice, en el caso de Juntos por el Cambio, no se suman licencias especiales y en su lugar se otorgan 30 días sin goce de sueldo por temas a elegir, definidos como razones particulares no planificadas. Veamos entonces ahora, vamos al otro, dijimos que había 3 dictámenes. El proyecto de Mónica Fein estipula un término medio con licencias para personas gestantes de 110 días, entre 15 y 45 días antes del parto y el resto después del nacimiento, y de 15 días para progenitores no gestantes. En el caso de padres adoptantes, plantea una licencia de 65 días para uno de los dos, y para la pareja o persona con la que comparte la responsabilidad parental, 15 días. Veamos entonces. Claro, es como un intermedio entre los dos, el de la diputada Fein. Claro, esa es la idea. Entre las licencias propuestas se prevén 15 días hábiles por año calendario, prorrogable por una única vez por todo el periodo igual ante una situación de violencia de género o de violencia laboral. Para casos de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días. Acá volvimos al proyecto, al dictamen de mayoría. La licencia para el caso de nacimientos múltiples se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo. Por nacimientos múltiples, por cada hijo adicional, se amplía la licencia en 15 días tanto para la persona gestante como para la adoptante. Y en 7 días, tanto para el progenitor no gestante como para el otro padre adoptante. Recordemos que la parte de adopción es uno de los agregados que se está haciendo agregado de los más importantes que tiene esta norma. Claro, porque actualmente como rige la ley, no contempla el tema de licencias en el caso de adopción. Y muchas veces... ¿Cómo? No, lo cual es, no lo contempla, por eso. Injusto, absolutamente. Por eso, y claramente cuando una familia decide voluntariamente incorporar a una persona a su núcleo familiar, ya sea un niño, un adolescente, y en calidad de adoptado, ¿no? Donde los adopta, hay un periodo de prueba y de adaptación donde tenés que, de alguna manera, los propios miembros de la familia adaptarse a esa persona y esa persona también adaptarse a esa nueva familia. Entonces, de ahí la necesidad de poder abocar
el tiempo necesario en el caso de la adopción, ¿no? Así es, sí. Y bueno, acá esta es otra de las cosas novedosas. Se reconoce el derecho de los monotributistas sociales y trabajadores autónomos que percibirán una asignación que consistirá en el pago mensual del salario mínimo vital y móvil, que lo mencionamos cuando fue ese detalle de la OPC que habría... Pero me parece ahí está el punto importante, José, ¿no? Porque dice consistirá en un salario mínimo vital y móvil, es decir, no te van a pagar lo que facturas por mes. Obviamente que no, claro. Pero lo paga el Estado. ¿Por qué hago referencia? Porque en la ley de contrato de trabajo, cuando una mujer se toma la licencia por maternidad, te paga lo mismo que seguís cobrando todos los meses. Lo que pasa es que es más difícil de establecer. De determinar exactamente el monotributista autónomo, porque a veces facturan un mes una cosa, otro mes otra cosa, es más complicado, pero bueno, el punto medio que se encuentra es un salario mínimo vital y móvil, ¿no? Así es. Deben haber pagado las imposiciones de seguridad y tener una antigüedad en ese régimen de al menos 18 meses. Así que estar al tanto con el pago del monotributo, por sobre todas las cosas. Claro, y aparte lo calcularon, no es que te embarazaste y te metiste en el monotributo. Sí. O sea, 18 meses de antigüedad. Exacto. Hay que tenerlo. Establece el mismo régimen para personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para toda la administración pública nacional. Bueno, veamos entonces ahora cosas para cuidado de personas. Vamos a la próxima placa. Para cuidado de personas a cargo con discapacidad, también es otra novedad, ya sea por razones congénitas o sobrevinientes, la licencia es de 3 días corridos por un máximo anual de 15 días por año calendario. Y por acompañamiento de actividades recreativas y de rehabilitación, 15 horas por año calendario. Se crea también la licencia por técnicas de reproducción humana asistida de hasta 15 días corridos, o discontinuos por año calendario para personas gestantes u ovodonantes o con voluntad de procrear, prorrogables con justificación. Claro, con justificación habla de claramente sea un profesional médico que intervenga que de alguna manera de fe de que estás atravesando un proceso, por ejemplo, de esta circunstancia. ¿Pero por qué? Porque también es toda la carga hormonal por la cual pasa una persona que se somete a este tipo de técnicas de reproducción humana asistida, por ejemplo. Entonces, muchas veces necesitas un reposo físico que te pide el propio cuerpo cuando te sometes a este tipo de tratamiento e intervención. Así es, sí. Y bueno, estamos haciendo todo un paneo porque es muy amplio, recordemos, son 55 proyectos. Que vinieron en uno solo, es muy largo, muy extenso, pero estamos haciendo detalles puntuales. Por controles preventivos de cáncer de mama, cérvico-uterino o prostático se otorga 1 día por año calendario. Para rendir examen en cualquier nivel educativo formal será de 2 días corridos por examen y un máximo de 10 días por año calendario. Y por adopción escolar de hijo o hija. Adopción. Se me mezclaron las licencias. La adaptación escolar de hijo o hija en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, 4 horas diarias durante 5 días en el año calendario. Claro, este es un tema fundamental, José, ¿no? De cuando tenés que llevar a un niño chiquito al periodo de adaptación, no lo podés dejar todas las horas que tenés que irte a trabajar. Justamente 1, 2 horas, 3 horas y muchas madres y padres se encuentran en esta situación de decir, bueno, ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? ¿Con quién lo dejo? Entonces está bueno que contemple esta situación que tiene que ver con la adaptación de los jardines maternales, de los primeros años de escolarización de los niños chiquitos que necesitan la presencia de sus padres en ese momento. Y son solamente 5 días. Claro. Así que, y por último, y lo que nos queda, por reuniones, a ver, bueno, no sé si está la placa, pero es cortita nomás, por reuniones organizadas por el establecimiento educativo hasta 15 horas por año escolar. Así que, bueno, en definitiva, esas son algunas de las normas que establece esta iniciativa. Así es, bueno, en el día de hoy hablamos del tema de licencias, vamos a seguir hablando seguramente de este tema cuando se meta definitivamente dentro del temario y sea tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. Llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias, nos volvemos a encontrar el lunes, como todas las tardes, aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Chau.